Bueno, lo que estoy escogiendo el libro físico que yo lo busqué y lo pedí a una editorial canadiense y me lo mandaron en español, ningún problema. Yo tengo un tomo solo, pero solo por coger la fecha, aquí los mensajes son de noviembre del 2012, el que yo he abierto así a ojo, creo que van desde el 2010 hasta finales del 12, me parece, o el 13 por ahí. Son 2 o 3 o 4 años. Y lo compré para ver si efectivamente el libro físico estaba escrito, existía y tenía y estaba en esa fecha, ¿no? Y aquí tengo delante el copyright que dice Icon House Books del 2016. O sea que el libro se publicó en 2016, pero los mensajes que contiene dice que son de 2000, a partir de 2010. Lo cual quiere decir que aunque se publicase más tarde, que es lógico por otra parte, yo ya digo, lo tengo delante, es decir, aquí dice el copyright lo tiene en 2016. En 2016 ni se hablaba de todo lo que hay aquí, por lo menos de la parte de las ponzoñas y compañía. De eso no era conocido, ¿no? Y yo certifico que estoy leyendo en este momento, tengo el libro delante. O sea que en papel, no en virtual, en el electrónico. Lo tengo en papel. Y sobre el autor, ¿qué podemos comentar del autor? El autor es una tal María de la Divina Misericordia, que era una especie de contactada o sea, es una católica y que recibía mensajes, pues lo que dice el libro, de nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen, yo de eso no me he preocupado. Si no me he preocupado de ver la parte, o sea, me da igual quién sea el autor, es decir, para mí el dato es que en 2016 se publicó un libro que tiene, aquí, bueno, no, en este volumen, que es el volumen 3 que yo tengo delante, dice que los mensajes son desde septiembre del 2012 hasta junio del 2013. Eso es lo que contiene este. Hay otro por encima, que es el 4, y ese pues tendrá mensajes a partir de 2013, creo que es hasta 2015. Pero en cualquier caso, la prueba física es que en 2016 hay un libro que tiene copyright de 2016 y tiene escrito lo que vamos a ver ahora después, si tu resumen es bueno, que no lo dudo. Ya está. El quién lo escribió da lo mismo. O sea, eso lo comentamos también un poco al principio, en el primer capítulo. El quién lo escribió es seguro que el que lo escribió de una u otra manera tenía acceso a lo que iba a pasar. O sea, lo sabía. Lo sabía, o a lo mejor el que lo escribió no lo sabía, pero se lo dijeron. Es decir, que o bien el escritor, el autor, o bien el que se lo dijo, si es que fue pues una revelación de algún tipo, sabía exactamente lo que iba a pasar, porque ahí está la prueba. Está escrita en el libro en 2016 como mínimo, haciendo referencia a mensajes, ya digo que anteriores, ¿no? Vale. Entonces, ¿quién es? Da lo mismo, pero que sabía lo que iba a pasar, eso seguro. Porque una parte importante, muy importante de lo que iba a pasar ya ha pasado, de lo que está escrito que iba a pasar. Entonces, bueno, se puede extrapolar eso a lo que todavía no ha pasado, o no, eso ya es a criterio de cada uno, pero vamos, que el tema de las ponzoñas y las pandemias y todo eso, está clavado, es decir, es exacto, ¿no? Y em, joder, no sé qué te iba a preguntar. No, bueno, lo que quiero decir es que ahí, que lo escribiese quien lo escribiese, seguro que sabía lo que iba a pasar, con lo cual, pues eso ya es un Sí, dato vale. interesante. Vale, sobre lo que sabía lo que iba a pasar. ¿Tú crees que lo sabía porque era un insider o porque alguien tenía un don, una visión del futuro? Eso Pueden ser ¿qué? Pues las dos cosas a la vez, ¿no? Que un insider sí, le haga una aparición insiderosa a una persona que tiene, o sea, que tiene la facultad de comunicar con gente en otra dimensión.
Sí, o a lo mejor en esta misma dimensión por telepatía. Es decir, que quiero decir que puede ser un proceso, digamos, que paranormal en general, abriendo ahí todas las posibilidades, o puede ser alguien que tenía la agenda escrita que se la pasó a alguien que escribió el libro, o incluso el mismo, en fin, no lo sé, pero eso es... para mí no tiene mucha importancia. Es decir, quiero decir, lo importante, lo que nos puede afectar en este plano directamente es si lo que falta por pasar, que dice ahí que va a pasar, pues va a pasar o no. Y para eso la única referencia que tenemos es que una parte de lo que decía que iba a pasar ya ha pasado. Exactamente. Vale. Entonces lo otro no sé, pero... Pues vamos a ello, porque la parte del dinero es algo que no necesitas poderes telepáticos para deducirlo. Sí, para visualizar un final de cómo termina esto. Pero bueno, la parte de la ponzoña, la verdad es que sí, una relación, y luego yo creo que también mucho valor añadido es geopolítica, porque dice unas cosas que ahí creo que va a ser lo más interesante de hoy. Dice dónde van a empezar las cosas, cómo va a ir el tema, guerras y inestabilidad. Entonces, si queréis, empezamos por el dinero y luego vamos por la parte geopolítica, que tengo yo esos dos resúmenes hechos. Venga, tira para adelante. Pues bueno, yo me lo he descargado en inglés, ¿vale? Porque a mí me gusta ir la fuente original. Si es un idioma que yo hablo, que es básicamente inglés y francés, pues siempre lo hago. A otros idiomas, pues ya el ruso me gustaría hablar, pero no hablo y el alemán tampoco no hablo una palabra. Entonces, bueno, pero en este caso sí. Y cuando leí en el link que me diste, Mac, que se ha traducido de inglés al español, pues entonces el PDF en inglés también está disponible, me costó un minuto conseguirlo. Entonces, igual a la fuente. Sí, antes que el español. Hola, Pepe. Hola, estamos Pepe. calentando motores. Sí, yo tengo un rato, hasta las 6:30 solo. Pero bueno, voy en el coche. No sé si se oye bien. Sí, es muy silencioso. Como no tienes coche de combustión ahora, es muy silencioso ese que tienes. La lavadora esa. Es verdad. Ok, pues money y currency. Las tres palabras que más se repiten, que hacías una búsqueda y él te daba con las herramientas que tengo, unas cosas, es lack of money, o sea, la escasez del dinero, una. Luego, el control of your money, el control de tu dinero. Y New World Currency, o sea, una moneda global. Eso se repite en el libro, no lo ha dicho Mac, pero es un buen tocho, o sea, son 1900 páginas. Eso tiene 1900 casi y 2000. pico. Casi 2000 páginas. Exacto. Entonces es un libro extenso y eso se repite mucho, recurrentemente, ¿vale? Entonces, yendo al detalle de esas tres palabras, la escasez, el control y el nueva moneda mundial, los párrafos que me han llamado la atención han sido unas frases categóricas del libro, que está muy seguro de cómo va a evolucionar las cosas. Dicen que tu dinero va a convertirse en nada, en papel, no va a valer nada, y la única forma de transaccionar va a ser en oro y en plata. No habla de ahorrar ni nada, habla de la vida del día a día. Entonces tú solo vas a poder utilizar para para trade, para tus cosas diarias, oro y plata. Entonces, la forma, el camino, eso es una. Seguimos con la moneda. El camino, dice, de instaurar la moneda global va a ser vía los niveles insostenibles de deudas soberanas y que no hay ningún país que escape a esto. Cosas que, bueno, que nosotros también ya hemos comentado. Entonces, por lo visto, apuesta a que las finanzas públicas no den más de sí, que no haya financiación o que los mercados no crean en la deuda soberana y entonces pues eso va a dar lugar a un caos económico y entonces la moneda mundial, o no sé si de bloques, de Europa, de Occidente, luego chinos, rusos tendrán otra, no lo sé, eso no lo dice, pero habrá unas monedas supranacionales más que las que ahora.
El euro ya sé que es supranacional, pero habrá todavía otra consolidación más arriba de una moneda global. Entonces, importante, dice que el acceso a la comida y otras necesidades solo va a poder ser a través de la marca, de mark, dice. Y esto dice que es una identificación. La marca Que es de una la identificación. bestia. Sí, no dice la bestia, pero sí. Sí, bueno, Y que se tendrás sobreentiende. que. Sí. Y tendrás que llevar esta marca de la bestia para acceder a su moneda, dicen. Entonces, su moneda entiendo que será ya la instaurada, la moneda central supranacional. Y la marca de la bestia va más en detalle, dice que será un chip que todo hombre y mujer estará obligado a tener implantado en sus cuerpos para acceder a comprar comida. Y dice, for 15 years, o sea, por 15 años. No sé por qué dice que por 15 años llevaremos el chip, luego al final pues Sí, habrá porque luego se no habrán lo sé, muerto todos. se habrá muerto, nos lo arrancaremos o quedarán No, 4 gatos o no lo sé. porque, porque se desgastará o se quedará sin batería o algo así. O se habrá, como serán de Malax, como serán, se oxidarán dentro del cuerpo, no serán de titanio ni nada, no será metal orgánico, entonces se nos hará ahí en el cuerpo. Metes Bueno, titanio a 8.000 millones, te quedas sin titanio para toda la vida. Eso no puede ser. Ahí hay que poner pues algo, arcilla o algo así. O sea, sí, o plomo con mercurio o algo así, una aleación así, una amalgama. Sí. Entonces, dice, me quedan 4 párrafos. Dice, el mayor desafío será la forma en la que aceptéis cómo el dinero va a convertirse, a ser escaso. ¿Vale? Y dice, esto va a causar muchos problemas para aquellos que quieran conservar sus casas y que quieran dar de comer a su familia. Eso está muy ligado con el The Great Taking que hablábamos también en este canal. Esto encaja perfectamente en eso. Totalmente. Entonces, un poco redundante también, pero lo deja claro que el global power, solo los que sean, las élites, los amos, controlarán tu dinero, siempre estamos en el capítulo de dinero, y que vía eso te dirán cómo puedes acceder a vivir y cómo puedes acceder a la comida y la forma de tu vida. Y esa será la herramienta con lo que lo utilizarán. Entonces, una nueva moneda mundial será presentada a un mundo incrédulo, dice textualmente, y esto se introducirá derivado de los endeudamientos soberanos. Otra vez lo remarca. Dice que la moneda, penúltimo párrafo, la moneda es el arma del engaño y que el colapso del sistema bancario será was deliberate, o sea, supongo que se refiere al 2008, porque si lo escribía en el 2010, 2012, pues está fresco la crisis del 2008, y dice, pero que ahora pasamos a una fase en la que se completará este colapso bancario para abrir el paso al siguiente paso del plan. O sea que esto, por lo visto, el 2008 fue un aperitivo y ahora es un colapso general. Último párrafo. Cuando los bancos te quiten tu libertad, tus casas y la posibilidad de que des de comer a tus familias, esto será únicamente un plano, esto será únicamente un paso en el plan contra la humanidad. Entonces, resumen. Sí, Mac. No, que está claro. Es decir, que ahí, a ver, el paralelismo con las CBDC es absolutamente total. Y con el The Great Taking también. Y bueno, y con los planes que conocemos porque lo han dicho ellos también. O sea, que eso no es ninguna... O sea, eso, a ver, hasta aquí lo hubiese podido escribir Klaus Schwab. Lo digo por el autor que preguntabas antes, ¿no? Es decir, o Paco Linares.
No tan crudo, porque aquí, bueno, pues habla de la marca de Ya, la ya, bestia, ya. de dar de Sí. comer a tus familias Si y tal. hubiera Es más escrito dramático. yo, sería más suave, sí. No, pero me refiero en cuanto a procedimientos y Ya, ya. efectos. Es decir, y Sí. objetivos, ¿no? Es idéntico. Entonces tenemos una moneda global, tenemos la insostenible deuda soberana, tenemos crisis bancaria y tenemos eso, que el acceso a la nueva moneda que ellos emitan va a ser condicional, que no va a ser un papel que te lo puedes meter al bolsillo, sino que será algo digital y será con condiciones. Si te portas bien o si te implantas esto o haces lo otro, entonces lo utilizarán. Básicamente que será un mecanismo de control. Por eso digo que estas cosas, vale que el libro de la verdad las captura, las tiene, pero no es algo revelador. Nosotros, yo creo que hemos hablado de estas cosas. Es que coincide con, o nosotros con él, con esta persona, Sí, sí. más que sea algo que nos abre los ojos, creo yo. Sí, lo que ocurre es que eso también, o sea, ten en cuenta Ay, que... lo revelador que... No, Didi. Sigue tú. No, lo único que quería comentar es que estamos en 2024 y entonces en 2024 esto nos parece pues ya un camino trillado, es decir, esto ya es ciencia conocida. Pero haz el ejercicio mental de situarte en 2012 y verás como de todo esto, por lo menos a nivel, aunque estuviesen los planes hechos y tal, pero a nivel vulgar se sabía muy poco. Entonces, lo que ahora Sí. te parece evidente, si lo vieses desde la mentalidad que tenías, desde el conocimiento que tenías en 2012, pues probablemente te parecería una cosa absolutamente increíble, ¿no? Digo yo, yo me imagino que a mí me lo hubiese parecido. Eso es. No, yo en 2012 ya estaba atando algún cabo, pero bueno, esto es crudo y esto es ahí todos los cabos atados y los puntos puestos, así que sí, no sé si el 2012 yo lo tenía tan claro con una moneda global, con un chip, con la marca La Bestia, tanto no, pero ya había algo, algunos engranajes en mi cabeza que apuntaban a esto. Sí, ¿Qué lo que decías, ocurre es que Pepe? ahora... No, yo que todo eso es relativo a lo económico. En lo relativo al timing y en los sucesos, yo te comentaba lo de Irán porque lo pone como que es el último suceso antes del gran evento. ¿Vale? Sí, ahora entramos en eso, sí. Cuando- Tengo una sección de cuando haya una geopolítica guerra que con sí. Irán, Ah, vale, no te quiero. Entonces, si ya desarrolla. Entonces, otra sección es la de geopolítica, que aquí sí yo veo que en el 2012 Irán siempre ha estado en el punto de mira de los americanos. Ucrania en el 2014 es cuando derrocaron y pusieron a Poroshenko y tal. Pero bueno, aquí da bastantes detalles. Entonces, más que lo que puede ser más obvio, he seleccionado algunos que para abrir el debate, que creo que son más jugosos, ¿vale? Entonces, en geopolítica dice, todo empezará en Europa. Tu sistema bancario se derrumbará y empezará en Alemania. Once again, dice, otra vez. Y encima cita, como lo fue en las dos últimas ocasiones. O sea, habla de Weimar y vale. Entonces, aquí dice unas cosas. Mucho será para intentar salvar la economía y la catástrofe que afectará a Grecia y a Francia. Francia será muy impactada también, Grecia, pues no lo sé. Pero Francia y Alemania a mí esto me encaja totalmente y esto sí que no lo sabía en el 2012. Yo ahora tengo claro por qué han inflado los precios inmobiliarios, por qué está cayendo en Alemania y para cargarse el tema bancario, eso ya lo hemos hablado. Antes fueron a por la periferia y ahora van a por el core de Europa, que es Francia y Alemania básicamente. Holanda y tal, sí, pero es más pequeño. Francia y Alemania, los dos tienen 160 millones de habitantes. Y luego dice, Oriente Medio
también estará envuelto en caos con Israel, Irán y Siria, que los tres en guerra jugarán una parte crucial en la caída de Egipto. Esto ya son más detalles más específicos. Y muchas de estas cosas todavía no están. Vale que Irán e Israel Israel está caliente. Irán, bueno, Siria también, pero Egipto todavía no, y mucho menos Alemania y Francia, como dice aquí. Sí, pero esta semana ya hubo un capitoste europeo y tal que ya dijo que nos teníamos que preparar para una gran guerra contra Rusia. O sea, a los europeos. Ir preparando sobre todo el bolsillo. O sea, Sí, porque dijo que se llevará a cabo antes de 20 años. O sea, que no es que lo pronosticase para la semana que viene. No, eso siempre lo dicen largo. Es que eso es una manera muy estudiada de hacer las cosas. Te dicen a 20 años y dices, bueno, no voy a afilar la guillotina todavía. Pero luego te dicen, bueno, pero es que la cosa se ha puesto mal y lo de 20 años ahora tiene que ser 3. Pero claro, como desde que lo digan pasado 2 es para allá. Y ya la cosa, la gente lo aguanta mejor. Porque realmente ya lo tiene en la mente, aunque no le hizo caso, pero sí que estaba ya incrustado. Sí, eso es el primer paso de la ventana de Overton, es decir, que te meten la idea simplemente para que la contemples, para que... Y ya está. No, pero yo daba el dato, es decir, en el dato estaban los 20 años. Otra cosa es que efectivamente sea el abrir la ventana de Overton y para sembrar la idea, etcétera, etcétera, pero bueno, que decía 20 años, o sea, que no decía el año que viene. Es curioso. Pero que funciona como tú dices. Que puedas pensar la necesidad de hacer una guerra en 20 años. Eso es lo mismo que ya planificar lo que hay que hacer con un bicho que todavía no existe, pero que ya se sabe que matará 20 veces más. O sea, es curioso. Sí. Esas frases son muy jugosas. Vamos. Sí, pero lo de Irán en concreto está mucho más caliente, por lo menos ahora, si no se enfría, porque los americanos están bombardeando, americanos e ingleses, juntos con la coalición de siempre, me parece que Australia y Canadá, si no recuerdo mal, y creo que Dinamarca, me parece. Bueno, pues están bombardeando a los hutíes, están bombardeando lo que dicen que son células terroristas apoyadas por Irán en Siria y en Irak. En fin, quiero decir que ahí está la cosa pues caliente. Sí, con armas de destrucción masiva. Sí. Sí. Bien, o sea que hasta ahí también en el tema geopolítico, bueno, es que yo este comentario he repetido ya, pero fíjate que pasa una cosa, ya lo hicimos, me parece que precisamente en este capítulo. Es decir, las profecías tienen una característica y es que hasta que no se cumplen, no se identifican, por lo menos plenamente. O sea, cuando alguien hace una profecía, o un vidente tiene una visión y tal, si es cierta, cuando la publica, eso como no se puede enganchar con lo que está pasando, con los sucesos que están pasando, pues parece que eso sea, bueno, pues una chorrada, ¿no? Pero hasta que no se cumple, cuando se cumple es cuando dices, coño, si este que estaba diciendo aquello, pues mira, eso resulta que es justo lo que está pasando ahora, pero claro, tiene que pasar para que lo puedas identificar, ¿no? Digo en general, no en este caso. O sea, en este caso, cuando llegues al tema de las ponzoñas, ahí está más claro que el agua. Ahí no hay nada que identificar. Las profecías de San Malaquías sobre todos los papas, hasta que no meten al papa, están allí votando y el papa que él dice no lo identificas en ninguno. Pero cuando ya la mano dices, claro, si precisamente en su árbol genealógico está eso y tal. Pero tienes que esperarte, o sea, el día antes no hay manera.
Sí, pues aquí un poco lo mismo también en temas que son más difusos como el geopolítico. Es decir, hasta, por ejemplo, porque decíais, Egipto todavía no parece que no tiene nada, en fin, que está fuera de la movida, ¿no? Pero claro, ahora parece que está fuera de la movida, pero dentro de 2 semanas, pues puedes darte cuenta, digo 2 semanas, 2 meses o 2 años, da lo mismo, ¿no? A lo mejor resulta que ocurren cosas y dices, hombre, esto es, pues está claro, este Egipto es el mismo que se refería al libro cuando decía que la caída de Egipto la propiciarán los sucesos de no sé qué, ¿no? Pero claro, hasta que no pase, pues es difícil enterarte. Ahora ya, en geopolítica yo diría que de lo que dice, pues a lo mejor quizás a día de hoy, claro, lo que pasa es que son temas también un poco ambiguos, ¿no? Porque dice, empezará en Europa. Bueno, pero empezará en Europa, se puede entender que empezó en Yugoslavia, se puede entender que empezó en Ucrania, o se puede entender, en fin, se pueden entender muchas cosas, ¿no? Pero en el tema de las ponzoñas eso es literal y directo. O sea, en fin, nada, un apunte. Vale, entonces, empezarán guerras que incluirán a Irán, Israel, Egipto y Siria. O sea, Egipto otra vez, que lo menciona. Todas están interconectadas. Y aquí un apunte a ver qué pensáis. Y también Italia sufrirá las consecuencias por estar conectada con el alzamiento del falso profeta y su socio, el anticristo. O sea, hay un falso profeta en Italia, pues no lo sé quién, Sí. pues no lo sé, algún dirigente, No, el falso profeta. Yo en algún momento he dicho que no soy católico, en fin, a mí eso me atrae un poco al pairo, pero el falso profeta, según muchos católicos de la Iglesia remanente, que se autoproclaman ellos de la Iglesia remanente, los católicos auténticos, podemos decir, y que tienen, digamos, yo sigo alguna de estas páginas precisamente por el tema profético, porque me interesa ver cómo piensan y cuál es su ángulo, su punto de vista, ¿no? Y entonces ellos señalan clarísimamente al falso profeta como al Papa, y al Papa de ahora. Y pues encajaría. Claro que encajaría, pero es que además, si estudias un poco la trayectoria de este personaje, pues vamos, yo lo de falso profeta todavía lo veo corto. Yo le subiría un par de galones en la escala, ¿sabes? Impostor. Solo con las frases del último año es suficiente. Con lo que ha dicho en el último año, ya con eso va sobrado ya. Sí, pero hay algún cardenal de ellas, pero hay algún cardenal ahí no alineado en el Vaticano, no sé si lo habéis leído, que está dando bastante caña, se está exponiendo bastante, va en contra del... Sí, me parece... el Vigano, desapareció. Me parece que... Vigano es humo para entretener y tranquilizar a los... Seguramente sí. Será falsa discurso. Sí, porque si no le hubiera pasado igual que a Juan Pablo I en 3 días. O sea, si lo dejan es porque conviene, sí. Sí. Claro. Sí, eso. Pero bueno, el caso es que el que está señalado como falso profeta, por lo menos por una gente que se ha dedicado a estudiarlo y que yo he visto bastante información al respecto y bueno, cuadra el traje, desde luego se lo han hecho a medida. Otra cosa es que sea él o no. Hay un reportaje de 2 horas del periodista argentino, buenísimo, sobre el Papa Francisco, que te cuenta desde que empezó, de sus comienzos, cómo traicionó a un par de amigos y muchísimas cosas. No sé si lo habéis visto, creo que os lo mandé alguna vez. Pues yo lo he visto por otra parte, sí. Estaba alineado con la dictadura argentina, en fin. Con la dictadura militar. Está muy bien para decir, oh my God. Sí, tiene una trayectoria interesante, pero es igual, es decir, que eso es historia, la historia se lo hubiesen podido colgar y tal, pues bueno, bien. Pero de hecho las actuaciones que ha tenido, como lo que le llaman estos grupos católicos que os digo, que es como destructor de la Iglesia Católica, pues eso ahí lo ha abordado. O
sea que no le hace falta, vamos, ya era para nota, hacer algo más, ¿no? Y difícilmente lo hubiese podido hacer, es decir, que no sé. O sea que el traje del falso profeta le cuadra. Y lo que tú decías del colega del falso profeta, que es el anticristo, que eso está en un montón de profecías también, aparte de aquí, que es el que vendrá a salvar, es decir, ese es el que tampoco parece que, si lo hace así, no se lo habrá currado mucho, porque es lo de siempre. Es decir, yo os meto un problema de narices, que lo he metido yo, pero no os digo que lo he metido yo, eso pues ha venido porque la economía, al final, los bancos, no sé qué, o la pandemia, pues y tal. Y ese problema que yo he metido después, cuando estéis hasta el cuello y ya se haya muerto la mitad, pues entonces vengo y os digo, no, yo os puedo salvar. Bueno, pues ese sería el anticristo. Tenemos un párrafo de eso, sí, da muchos detalles de cómo va a ser eso. Sí, exactamente así. Según me suena, el anticristo tiene que proyectarse en el firmamento, ¿no? O sea, no tiene que salir andando, sino tiene que venir desde arriba para abajo. No, ese es un personaje, yo creo que no, ese es un personaje físico. O sea, es un individuo, es un tío, vamos. ¿Quién es el que tiene que venir de los cielos y tal? Es que eso también estaba ahí, ¿no? Sí, no, pero eso es otra cosa. Eso lo que tú dices es el aviso. Planetas y que vendrá y que saldrá la cruz y en ese momento Dios nos hablará a todos y todo el mundo se dará cuenta de la existencia de Dios, hasta los que no. Bueno, hasta yo. Sí. Sí, eso es el aviso de Garabandal, entre otras profecías también, ¿no? Pero no tiene que ver con el anticristo. El anticristo, según dicen, según dicen, yo no lo sé, obviamente, porque yo no lo conozco. Bueno, a lo mejor sí, si fuese uno de vosotros, pero no. Y puede que esté aquí dentro. No, bueno, yo no creo. Es decir, que por lo menos conscientemente no lo conozco. Pero ese, por lo que dice aquí y en otras partes, es un personaje, o sea, es un individuo. Que por otra parte tampoco debería tardar demasiado en manifestarse, ¿no? Digo yo, porque si no llegará tarde a la fiesta. No, todavía queda bastante caos para que el Salvador se manifieste, el falso Salvador. Según esto. Entonces, el desasosiego de... El falso Salvador, ¿te imaginas que es Trump? No creo que sea Trump. Le pega total. Entonces, el caos, el desasosiego en el mundo se escalará rápido y no solo debido a las guerras, en plural dice, sino que en ese momento el cártel bancario global es cuando intentará tomar control de deudas y monedas de todo el mundo. El caos será total y habrá un aumento de desastres ecológicos. Anda. Provocados. Y ahora dice, entonces el anticristo está ahora preparado para rebelarse y su plan es el siguiente. Esperará a que las guerras estén en todos lados. Entonces, aparecerá, intervendrá y el primer paso será proponer una alianza que nadie espera entre el Estado de Israel unido al palestino. Y entonces todo el mundo le aclamará como el verdadero pacificador. Si hace eso, desde luego, eso será, Dios en persona. Bueno, pues no es porque no estén preparando el terreno, ¿eh? Ahora, eso es... Mira, justo tu comentario es porque sería un shock el que alguien hiciera eso viendo las cosas como están ahora. Entonces, quizás se han polarizado las cosas ahora para que luego sea más... cause mayor efecto el que alguien lo una, no lo sé. Separarlo para luego... Bueno, entonces todo el mundo lo adorará, pero no se parará ahí,
negociará también acuerdos con las naciones que están agotadas y diezmadas y destruidas por las guerras. Entonces, billones en el mundo lo aclamarán y todo parecerá que está bien. Estaremos en un periodo del mundo en el que todo parecerá que está restablecido y todo será bien. Pero Él estará envuelto en acciones filantrópicas, creará una potente institución financiera para canalizarlas y muchos políticos y muchos financieros se unirán a él y a sus planes. Kill Puertas, ya está, ya lo he reconocido. Entonces esta monstruosidad será creada y la excusa será el empezar otra vez, con la tierra quemada, empezar otra vez a arrancar la economía mundial. Esto será el nuevo Babilón, en el centro de poder, y será donde las élites y los ricos tradean y se relacionarán. Habrá muchos nuevos trabajos y las familias... Eso es verdad, porque claro, como no habrá tractores, habrá trabajo para todos. Y que todo el mundo aplaudirá y habrá comida para todos. Sí, eso ya ha pasado. A las 5, todos los días. O a las 7, ¿no? Ahora, ¿a qué hora era eso? No, a las 8. A las 8. Poco aplaudiste tú, ¿eh? Vaya, Yo nada, sí, ni una sola vez. Vamos, por supuesto que no. Eso fue uno de los episodios oscuros, yo creo, de la humanidad, esos aplausos de la gente en el balcón. Eso yo creo que fue algo... Allá nos tenían tumbados y boca arriba y con eso fue un sometimiento. Cada vez que me acuerdo de eso. Bueno, entonces, cuando todo esto suceda, importante, mi mano intervendrá. Yo hablando de ignorar, de no ver mi intervención. El eje del mundo no será eso que anuncian tanto de que se va a haber una desviación de la inclinación del eje de la Tierra, que va a cambiar el tema del tiempo en el norte, en el polo norte, en el sur y todas estas cosas. Sí, se refiere a eso. Pregunté yo Aquí. a Javier Vinol y me dijo que eso tiene muy poca trascendencia. Con un milagro, pero bueno, eso es difícil. Pero físicamente eso solo puede ocurrir, por temas físicos, por temas de órbitas y de inercias. Es decir, para que un cuerpo que está en una determinada trayectoria, con una órbita y girando de una determinada manera, cambie bruscamente el eje de giro, eso puede pasar o bien por algún efecto gravitatorio lento al cabo de miles o millones de años, o puede pasar por el choque con otro cuerpo. Si no, que yo sepa, no hay otra forma. Y entonces de lo que habla ahí es, no ahí concretamente, pero cambiar el eje de giro puede ocurrir si hay un choque con otro cuerpo celeste, o con un asteroide grande, o con otro planeta, yo qué sé, con algún otro tipo de cosa que se nos meta por aquí. Que, por cierto, también hay otro cúmulo de profecías que hablan justo de eso, ¿no? El 2027. Bueno, la fecha no lo sé. Hay incluso un astrónomo que se murió, un astrónomo argentino que no sé si conoceréis, me parece que se llama Carlos Muñoz Ferrada, que el tío tenía la virtud, argentino no, perdón, era chileno, tenía la virtud de pronosticar y acertar los terremotos. Entonces el tío en el periódico sacaba un pronóstico para, mira, el domingo que viene, o sea, casi, bueno, en plan cachondeo, como si fuese el horóscopo, pero de los terremotos. Y acertó un montón, es decir, el Carlos Muñoz Ferrada. Y Carlos Muñoz Ferrada tenía una teoría, incluso hay una pequeña entrevista que le hace un periodista a él cuando todavía estaba vivo en Internet. Bueno, eso que acabo de decir es una perogrullada, es decir, es una obviedad. Es decir, entrevistar a un muerto hoy por hoy es más difícil, ¿no? Pero, bueno, total, que hay una entrevista que le hace un periodista a Carlos Muñoz Ferrada, y saca un dibujo, un croquis
donde tiene la órbita de lo que él llama el planeta cometa. Y dice, lo dice textualmente allí, dice que es un planeta que tiene tamaño de planeta, pero órbita de cometa. Y que, no recuerdo en este momento la órbita, el tiempo de un ciclo de órbita que da, pero son muchos, pues es un tiempo muy largo, ¿no? Y entonces él lo decía, que decía que los efectos de ese planeta sobre la Tierra pues van a ser devastadores cuando llegue, cuando vuelva otra vez a encontrarse cercano. De eso hay bastante información, pero la de este en particular, hay otros que hablan del Cólubus, del planeta X, en fin, una serie de cosas. Ya sabemos que lo del planeta X no es eso, porque es lo de Twitter. Pero bueno, también hay gente que habla de eso, del planeta X, hay gente que habla del Cólubus y tal. Pero este Muñoz Ferrada, que tenía es decir, era astrónomo, había sido director de un observatorio, en fin, era astrónomo oficial, ¿no? Y sabía de qué hablaba. También, desde el punto de vista científico, pues sacó es decir, tenía esa teoría y cuando la tenía era por algo, es decir, porque él habría hecho algún estudio e incluso yo recuerdo en ese vídeo que debe de estar por internet todavía, que sacaba como una especie de en fin, en una hoja larga, pues tenía allí el dibujo de la órbita y daba datos concretos. Pero el caso es que también para cuando tenía que haber venido ese planeta, que él sí que dio una fecha, pues no llegó. No llegó todavía. No sé si es que eso es difícil de calcular o se confundió o tal. Pero en otras cosas sí que acertó 100%. Entonces, eso podría cambiar el eje de la Tierra. Pero otra cosa, en principio, no. El interior de la Tierra podría cambiar el eje de la Tierra, sí, porque no sabemos lo que hay en el interior de la Tierra. Bueno, pero yo lo veo bastante difícil porque haya lo que haya, ya hay una inercia y modificar esa inercia desde dentro, bueno, no sé si a lo mejor podría ocurrir algún tipo de explosión nuclear bestial y entonces sí que pasaría eso, pero en fin, no sé, yo lo veo difícil. No lo sé, es decir, eso lógicamente se sale de lo que yo creo que podemos saber ahora, ¿no? Pero si hubiese un choque con un asteroide grande o con ese planeta de Muñoz Ferrada o tal, entonces por supuesto. Ni ya no un choque, sino una aproximación más o menos cercana, ¿no? Pues aquí es específico, se habla del eje y luego dice, bueno, siempre en primera persona, como que no sea un asteroide o algo, sino que él lo provoca, Dios. Dice, I will shake the world and it will tilt. Tilt en inglés ya sabéis que es... de ángulo. Sí, es exacto. Moverse, desplazarse. O sea, lo dice claramente el eje y tilt. Entonces, ningún hombre podrá ignorar mi intervención divina. Después echaré fuego sobre 1/3 de la tierra y mientras que eso provocará mucho sufrimiento y será difícil de superar, no tengáis miedo, hijos míos, porque será muy breve. Lo del fuego será radiación solar. Pero si es breve, pero está encendido. Pero intenso. Asunto, ¿eh? Pero si es breve y quema, pues sí, mal. No sé. Bueno, ahí hay una explicación de ese. Sí, yo he pensado en eso. No es solo. Bueno, hay una explicación de eso que son las que hablan del Hercólubus o del planeta X, que podía ser perfectamente el de Muñoz Ferrada también, que lo que dicen es que el planeta este lleva una corona de asteroides allí alrededor suyo, ¿no? Y entonces lo que dicen que si pasa y probablemente otra vez cerca de la Tierra, pues lo que ocurre es que todos esos asteroides, o todos, si no todos, una parte de ellos al final van a caer aquí abajo, ¿no? Y esa sería, en principio, la lluvia de fuego vista desde ese punto de vista, desde el punto de vista del acercamiento con otro cuerpo celeste. Que no digo yo que eso sea así, en fin. Yo casi en este punto estoy para hacer otro chiste,
malo, por supuesto, pero fijaros que si resulta que por una parte están las guerras, el colapso económico y tal, y después viene otro a arreglarlo con un cambio del giro del eje de la Tierra o con un choque de planeta, pues no sé si se podía... Si con ayuda así no nos hacen falta enemigos, ¿no? Exactamente. Bueno. A partir de hoy, los preppers hay que comprar extintores. Sí. Sí. Bueno, hay también, hay otro montón ya no de profecías, sino de vaticinios, de gente que lo que ha visto ha sido la inundación de la Tierra de una forma bestial, ¿no? Espera, Y habla de eso, esto también. pues eso, no sé si habéis oído hablar de los mapas de Scallion. Scallion era un tío que tuvo, me parece que, no sé si fue un accidente o algo le pasó, que estuvo unos días en el hospital y unos días, es decir, bastante tiempo en el hospital, y tuvo unas visiones y pintó unos mapas del mundo que también están por internet, están sus dibujos, bien hechos, por cierto, porque están a color y tal, están bien. Y pintaba, es decir, una inundación de continentes y el afloramiento de algún continente hundido. Es decir, lo que venía, o sea, había tierras emergidas en sus mapas. Eso me parece que se llama Joseph Scallion, pero el nombre no lo sé. El Scallion sí que es seguro, ¿no? Y bueno, y están por ahí los mapas. Entonces, se ve perfectamente en Europa, en España en concreto, tiene la España de después, la España, porque está toda la Europa, ¿no? Y entonces, pues bueno, aquí toda la costa mediterránea, por ejemplo, pues se quedará bajo el agua, ¿no? Y es curioso de ver, por lo menos de ver. Y eso, por ejemplo, sería una consecuencia. Inciso, ¿El? Pac, añade al extintor unas gafas y una bombona. Sí. ¿Tú por qué te crees que yo buceaba? Ya, en previsión del futuro. Bueno, pues bueno, lo digo porque después hay otra gente que ha hecho, o sea, que desde el punto de vista geofísico, lo que ha hecho ha sido decir, bueno, a ver, si hubiese un cambio brusco en el giro de la Tierra o en el eje en general, por el choque o por la intervención de una fuerza gravitatoria potente que venga de fuera, ¿qué pasaría? Bueno, pues lo que pasaría es que habría una onda de marea. Es decir, que sería lo mismo que si tú tienes un plato de agua, un plato con agua, lo estás moviendo a una velocidad, Sí, el agua sí. está más o menos plana y de repente o lo paras o lo aceleras, porque claro, el agua se desborda, ¿no? Pues eso es lo mismo que pasaría con los continentes. Entonces hay muchos vaticinios que hablan de que el agua llegará aquí en España y hay esta no sé de quién es. No sé de quién es la profecía, porque eso creo que era la Virgen. O sea que decía que el agua pasará por encima del monte Igueldo. Hostias. Sí, que eso es mucha agua, ¿eh? Son 400 metros, una cosa así. Estuve ahí estuve en Navidad ahí. Cuando llueve, eso no... Estuve... No. Bueno, yo ni creo ni descreo. Es decir, que quiero decir que no, yo no creo nada. Pero simplemente os doy los datos porque son curiosos, ¿no? Sí. Y después, pues todos esos puntos se pueden unir en una imagen en la que dices, bueno, pues esto no es un dato aislado, lo que dice, no sé si era la profecía de Ezquioga, no sé cuál era. Y claro, no es lo mismo una profecía que alguien dice que le ha dicho a la Virgen una serie de cosas, que eso cuadre con este libro escrito, por ejemplo, que cuadre con las visiones de los diferentes profetas centroeuropeos, que cuadre y así pues una serie de cosas, ¿no? Y coge un poco más de volumen. Claro, no quiere decir que eso tenga que ser cierto, ¿no? Nos estás dejando un cuerpo bien, ¿eh? Bien. Hoy estamos grabando un programa muy positivo. Tú tranquilo, Unai, que tú eres de los pocos que te vas a librar por la altura. Yo sí, igual me pilla en el Monte Igueldo, como he estado estas navidades ahí, que por cierto vamos a hacer un inciso también como hace Pepe con las aletas y tal, porque es que si no estamos un poco dramáticos. Hay una montaña rusa muy pequeñita y la montaña rusa esa da miedo, pero no por las cuestas, y no sé si habéis visto alguna vez, las cuestas y que subes y tal, igual, da miedo porque son unos raíles ahí que están enroñados, que pasas por
la cabeza pasa al lado de unas piedras que yo no sé, un tío alto, si te pones de pie ahí te pegas con la... o sea, da miedo miedo real, no miedo de que todo está seguro y todo bien, sino... Bueno. Sí. No, pero eso es por el parentesco que hay entre la montaña rusa y la ruleta rusa. Que yo creo que son primos por parte de madre. Ok. Vale, entonces, habla también que Asia, Rusia y China no caerán, no estarán envueltos en este caos de Europa y Oriente Medio. ¿Vale? Eso lo he dicho yo, y que y va más allá. Contactado. Y dice bueno, eso es lo que tú te crees. Y dice que Rusia y China controlarán, estarán en el poder y ejercerán el poder sobre muchas naciones, empezando por Europa. También lo he dicho yo. Y este periodo no durará mucho, será corto, pero esos son los pasos. Lo he visto. Bueno, cuando habla corto en términos bíblicos. Ya, claro. Sí, eso corto es ambiguo. Entonces, sí, Mac. No, bueno, un inciso por el tema de las profecías que ya hemos comentado aquí alguna vez también del general Sánchez de Toca y los profetas centroeuropeos. En esas, ahí hay bastantes profecías, bastantes vaticinios de gente que también tiene el crédito de haber acertado cosas con mucha precisión y hablan, incluso definen cómo serán las columnas invasoras que entrarán desde Rusia en Europa y desde Turquía también en Europa, ¿no? Y habla, y dice que esa invasión al final se parará por un cataclismo geofísico. Y concretamente, por lo menos en una de ellas, dice que Francia, es decir, que habrá una inundación de Francia bestial, pero tan bestial que se comerá media Francia. O sea, que prácticamente de los Pirineos para arriba, pues será todo agua, ¿no? Y eso lo digo porque coincidiría un poco con el tema, o sea, eso estaría justificado, entre comillas, si resulta que después de un conflicto bélico viene algo parecido al vuelco del eje de la Tierra o alguna cosa así, porque eso sí que produciría claramente una inundación de ese calibre, ¿no? El último párrafo que me ha llamado la atención y que ahora os lo cuento va exactamente de eso. Habrá potentes, importantes terremotos en Rusia y China y sucederán pronto, entonces no sé si lo dice después de estos eventos o cuando escribía el libro, no lo sé, y serán uno detrás de otro. Extremo, el tiempo será extremo y cambios en la temperatura de frío a mucho calor se verán cotidianamente. Y las estaciones no se entenderán, no se verán como ahora las entendemos. Inundaciones y tormentas marinas se verán en partes del mundo que nunca se han experimentado hasta ahora. Y en los países en los que se pasarán leyes malvadas contra Dios, serán el objeto de los terremotos y entonces sabréis que mi mano está ahí. O sea, bueno, esta última justicia divina. Llevamos unos miles de años esperando y vamos pronto a... Ya, pero justo es por pecadores, ¿no? Paco, que nos va a pillar una ola ahí que viene Pero que habla que solo de los países que tal y cual. O sea, claro, sí. Pero es que en España somos previsores y estamos rompiendo las presas para que no se pueda haber inundación aquí. Claro, tú rompes las presas, el agua fluye y no hay inundación. Si es que somos listos. Ya, pues sí, seguro que sí. Así que ese es el panorama. Y estos párrafos se repiten recurrentemente, ¿eh? O sea, no es un párrafo aislado en 2000 páginas, sino que es bastante insistente. Sí, sí. Entonces tenemos una combinación de guerras,
bancos centrales intentando controlar todo. Los que vienen a invadir España no ha dicho si les pagamos el hotel nosotros o cómo está el tema. No, de esos flujos migratorios no habla nada. La guerra de Gila. No, hombre, si una invasión no es un flujo migratorio, es una invasión. Bueno. Por cierto, que el sí, último pero no. que ha dicho estas palabras le piden 3 años de cárcel y no sé cuántos miles. Por si os habéis enterado, muy divertido. O sea, el último que ha dicho que eso es una invasión, eso es delito de odio. No, aquí habla de invasiones o sea, en situaciones de guerra y de las columnas que decía Mac y así, claro. No invasión silenciosa. Yeah. Entonces tenemos, para dejarnos el cuerpo bien, caos, crisis económica, guerras, bancos centrales que aprovechando el tema pues aceleran su agenda con sus chips y con hacernos obligatorio el uso de su moneda y cuando ellos quieren, desastres naturales, y luego eso por un lado, por el de los malos. Y luego vienen los buenos, como decía Linares, y entonces dan fríen un tercio del planeta, terremotos, tormentas marinas con olas, con tsunamis y tal, y luego ya, bueno, parece que habrá una cierta tranquilidad. Entonces no sé cómo se os queda el cuerpo. Lo cual demuestra que que entre el bien y el mal no hay una línea definida. Que se vea muy buen apunte. A simple vista. Sí, no, muy buen apunte. Es difícil distinguir a los buenos de los malos, es bastante difícil. Hasta que subes al escalón encima y sabes que ya no hay diferencia. Que son todos malos. Ese es el kit de la cuestión. Claro. Sí, la no dualidad, ¿verdad, Mac? La no dualidad, efectivamente. O sea, visto desde otro ángulo, esto es una demostración de lo que cuesta despertar a un lanudo. O sea, imaginaos si hay que hacer cosas para que un lanudo sea capaz de abrir los ojos. Y así todo, yo creo que ni el 10%. ¿10? Qué bromista estás. Quiero decir que esta gente se lo gana, ¿eh? Todo lo que acaba de decir Unai ocurre y un 2 o un 3% ya estaría bien. Yo creo que los anticristos y todo esto se darían por satisfechos con 2 o 3%. Sí. Probablemente. No, ¿le has dado un repaso al tema de las ponzoñas o no? No, porque eso pensaba que para un estaba vídeo ya en abierto trillado. ahora está mal visto. Sí. Aparte nos van a cerrar el chiringuito ahora que encima que nos estamos divirtiendo y que parece que llegamos a la gente y les gusta. Bueno, pues de todas formas, yo haría una invitación a toda la gente que simplemente que se puede descargar el libro, los que no lo han hecho ya, y que pongan en el buscador del PDF, eso se abre con un lector de PDF cualquiera, y que permite buscar, y entonces puedes buscar por palabras. Entonces, una de las palabras que hay que buscar es, pues esa, por ejemplo. Ponzoña, escrito en español correcto, y verás lo que sale ahí, es alucinante. Yo te mando este documento, Paco, por si lo quieres poner ahí, el resumen del que hemos hablado hoy. Pero entonces el resumen, vale, lo cuelgo bajo. Sí. Pondré eso y el libro entero. Sí, pon el libro entero otra vez. Entonces, lo que yo destaco es que en Europa estamos en el centro del meollo, la vieja Europa. Por un lado, al otro lado del Atlántico, ellos no hablan nada de este libro. Asia, Rusia y China dice que ellos van a ser los invasores y que esto no va con ellos. Entonces, Europa, Oriente Medio, es donde se va a precipitar todo, que no son buenas noticias. ¿Cómo que no? Oye, que el define buenas. El resumen lo he hecho en inglés. Ya, es lo que hemos... Es lo que... Bueno, es que he cogido el original, Paco, eso lo valorarán tus oyentes. Lo traduciré. Sí, es... Yo no, el Google, yo no traduzco. Sí. Soy vago.
Entonces, hombre, define bueno, dice Mac. Bueno, que no va a ser agradable. Yo no sé si va a ser para bien o Eso para sí, mal. eso es incómodo. Pero yo no te he dicho que definas incómodo. Define bueno. Es que son dos cosas distintas. Llamaradas en la cara y tal, no sé si vamos a disfrutar. No, es incómodo, es incómodo, pero es que, claro, un pelín. ¿Cómo haces que alguien que está en una situación cómoda cambie de situación? No se puede. Con un soplete. Claro, generándole una incomodidad. Sí. Aquí, bajo mi punto de vista, el punto más interesante en el tema del preparacionismo que comentabais el otro día y tal, es el preparacionismo mental. Es decir, tienes que pensar esto, por lo menos pensar que puede tener un objetivo, y si tuviese un objetivo, ¿cuál sería? Ese es un buen ejercicio. Y el objetivo final, si eso fuese así, pues por lo menos uno de ellos, o uno de los más importantes, si no el más importante y el único, sería precisamente hacer que la gente, evolucionar las conciencias, ¿no? Y ese es el ángulo. Entonces, si lo miras desde ahí, pues lo que tienes que hacer es, en vez de comprarte un patito de estos amarillo punta, no existe, pero el ecosistema sí que está y funciona de maravilla, ¿eh? Y con eso no quiero decir que no exista Dios, o en fin, eso es un charco. Ahí con los pies secos no conviene entrar. Entonces, el causante de toda esta historia, el causante, podemos decir que tampoco el causante, sino una consecuencia de que el universo es como es, sería esto. Esto que hay aquí, es decir, todo lo que ocurre. Y para el no lanar, para los que entendemos en parte de todo esto, da igual, nosotros es como nos pilla esto como si fuera pues para evolucionar todavía más o para... Sí, claro. También nos pilla en el mismo carro a todos. Te pilla en el mismo carro, pero te pilla pues como... Me acaba de venir a la cabeza, no sé por qué, la imagen de un crucero, un crucero de estos de lujo típicos de hacer cruceros, en el que todo el mundo va en el mismo barco, pero no todos van en el mismo camarote, ni en la misma cubierta. Es decir, que ahí cada uno va donde le toca, ¿eh? Pues esto es lo mismo. Es decir, que tú vas en este mundo igual absolutamente, no digo en este planeta, sino en este mundo, en este universo, igual que cualquier cosa que se te pueda ocurrir que tengas al alcance, porque todo va metido en el mismo universo. Ahora, lo que ocurre es que no todo está en la misma posición. Entendiendo como posición tampoco en sentido peyorativo de que los que están delante son mejores porque están más avanzados y eso les queda menos para iluminarse, en fin, todo el rollo típico de unos y otros, ¿no? Sino simplemente que es eso, es decir, que es mejor en un ecosistema cualquiera, en el que tú quieras, en lo que hemos dicho a veces, en una charca, en un bancal, en la sabana, en fin, donde quieras. No se puede decir, es muy relativo, no se puede decir que es mejor. Por eso, porque sí que se puede decir, porque no hay ni mejor ni peor, hay un ecosistema. Exacto. Que es un ecosistema que en el momento tú lo miras desde ese punto de vista, pues ya son improcedentes el qué es lo bueno o lo malo dentro de ese ecosistema, lógicamente. Todos son piezas necesarias. Exacto, son todo piezas necesarias. Emilio Carrillo en su charla del otro día decía que, o sea, él también abraza la teoría de la reencarnación y todo. Pero decía que, no sé en qué se basa, que esta es la última o que como mucho queda otra más y hay una especie de momento en el que depende con el nivel de conciencia que llegues, subes a una frecuencia y a un determinado mundo con unas determinadas características que él las pinta confortables, no como este, o si no has llegado a eso, pues te quedas en otro mundo diferente, porque ese mundo, porque es la madre cósmica universal, solo puede abrazar está abierta de brazos y puede abrazar abierta de brazos. Joder, vaya frase que me... Menos mal que son los brazos.
está acogiéndote y entonces solo puede acoger una determinada frecuencia. Y a los otros no, pues porque no coincide, no es lo mismo, no es la misma onda. A ver, Entonces, esto que has dicho, yo creo que vamos, es que no hay ni uno que esté, o sea, cada uno está a su bola. Y si solo tienen que pasar los de una frecuencia, pues media docena, porque es que los otros están o un al lado o al otro, pero es que yo no creo que la humanidad en este planeta estén más o menos en el mismo nivel o la misma vibración o como quieras llamarle. Yo creo que cada uno, o sea, no sé, hay gente que es su primera llegada tal y todavía tiene rasgos de Neandertal. O sea, no los veo yo muy igualados. Vamos. No, si igualados no tienen que estar, es decir, no, de hecho, tienen que estar justo como ha dicho, de la otra manera. Que los que tengan esa frecuencia, que tal igual, que tengan un tipo de nivel, habrá media docena. Yo hablaba de aprovechar estas vidas encarnadas para acercarse a esa frecuencia. Pero bueno, era su teoría. Sí, y es lo mismo vida encarnada que vida morada. Joder, Linares. Sí, claro, es que encarnado tira más al rojo y el morado tira más a Podemos. A sufrimiento. Vale. Estamos con humor inglés hoy. Podemos, sí. Claro, sufrimiento, morado. Bueno, Mac, ¿qué ibas a decir? Pues que, a ver, hay... Esto sin ánimo de menospreciar, ni por supuesto, eso está claro, al Emilio Carrillo y compañía. Pero hay gente que lo que hace es, o sea, pinta una teoría que le resulta, que no digo que sea el caso de Emilio Carrillo, es decir, cada uno pues que lo piense como quiera, ¿no? Pero hay un fenómeno que se da y es que la gente se pinta una teoría que le resulta cómoda y bonita porque si hay unos que van a pasar, pues él, por supuesto, está en los que van a pasar de frecuencia, de lo que tú quieras. Eso lo han hecho, mira, eso es un, iba a decir, es el timo viejo de los ¿qué son? Los evangélicos o los mormones, que son los santos de los últimos días o no sé qué. Sí, todo, porque los testigos de Jehová dice que pasarán 144.000. Es que cada uno tiene una cifra más o menos. Sí. Porque le han dado un cupo. Exacto. Bueno, pues esto... a mí me suena, es decir, yo no sé si Emilio Carrillo sabe de qué habla y tiene razón en lo que tiene, pero lo que sí que puedo decir es que a lo mejor seguro que es una bellísima persona, en fin, que yo no tengo nada contra Emilio Carrillo, ni mucho menos, ¿no? Pero la fórmula de ahora te voy a vender una cosa que es bonita para que tú te creas que vas a estar ahí si todo va bien y tal, y entonces, pues eso ya lo hacían... hace 2000 años lo hacía la Iglesia Católica, sin ir más lejos, no hace falta que venga nadie más. Y todos los demás, porque todos. En el Corán te venden el paraíso lleno con 72 uríes sí. Para ti solo, sí. Pero no solo eso, sino con la ventaja de que ahí no te cansas, porque claro, en la Tierra dices, bueno, 72, pero yo con 1,5 ya casi... Pero allí no, allí puedes estar las 24 horas y pasar las 72 3 veces. Bueno, habla por ti. Eso... Nosotros aquí en la Tierra también aguantamos, ¿eh? Sí, eso es un chiste también. Uno que iba a confesarse y el cura le dijo, oye, aquí la gente viene a confesarse, no a echar paroles. Bueno, pues el caso es que ese paso, es decir, el paso o sea, es muy difícil pensar como Descartes sin levantar los pies del suelo. Entonces, o sea, hablo por mí personalmente, es decir, que eso no es extrapolable ni a nadie, ni a nada, ni por supuesto es denigrante para ningún tipo de otra teoría ni nada, pero yo lo que
lo que hago es una cosa que a mí me resulta relativamente sencilla y bastante práctica, y es lo que yo veo claro, que no quiere decir que yo lo vea todo claro, ni mucho menos, por supuesto que no, ojalá, pero bueno, no. Pero lo que yo veo claro, lo veo claro y también intento ver dónde están los límites de lo que veo claro, que son dos cosas diferentes. Entonces, sí que veo claro que esto es como un ecosistema, es decir, que en todo el universo no se puede sacar un proceso separado, ni siquiera un ser separado del resto, porque no lo puedes separar. Es decir, cuando tú eso lo ves claramente, dices, bueno, aquí yo no puedo quitar a una hormiga, no puedo sacar a una hormiga del universo, porque no la puedo sacar de su ecosistema y tampoco puedo sacar el ecosistema de la hormiga de cualquier ecosistema más grande donde esté metido y por lo tanto no lo puedo sacar del universo, o sea, no puedo separar. Cuando eso lo veo de una forma, digamos que matemática o física, tengo claro, y digo que hablo por mí, que esto es un solo sistema, que es el sistema, el universo entero, por grande que sea, que tampoco hay que no sé dónde se termina ni dónde empieza, pero que es solo un sistema. Ahora, de ahí a que haya un cambio de frecuencia, que si tú llegas en esta, que es la última reencarnación, eso no lo sé. Yo no lo sé. A lo mejor Emilio Carrillo lo tiene más claro, pero yo no lo sé. Es decir, si esta es la última o de las últimas, yo de eso no tengo absolutamente ningún dato ni ninguna... Me lo puedo imaginar, pero es decir, como posibilidades, pues bueno, hay 14, pero... ¿Quieres decir que no te atreverías? Sí. Yo tirando a ojo diría que nunca hay última. Claro que no. Sí, yo también. Eso... Yo también. Sí. Esa es la cosa. Y un cambio de frecuencia así, en plan los 144.000 de los evangélicos y tal, pues eso, oye, yo no lo termino de ver. A ver, sí que es posible que sea como una especie de explicación para niños, en el sentido de decir, mira, esto no te lo puedo explicar entero, pero mira, un símil sería este. Es decir, es que en un momento determinado, pues si tú llegas ahí, entonces cambias de frecuencia. Bueno, pero de ahí a que eso sea, en fin, ahí hay... O sea, quiero decir, eso es meter, bajo mi punto de vista, digo otra vez, es meter los pies en el charco de la New Age, que es muy bonito, porque entonces allí llegaremos y será todo amor y tal. Hacer precisiones más concretas y que son muy vendibles, porque claro, el que va a una conferencia de una, ya iba a decir de una secta, pero no de una secta, es decir, el que va en general, el que abre los oídos a alguien que le dice lo que quiere oír, pues entonces ahí está muy cómodo y claro, eso crea seguidores y en fin, y da pues da mucho juego, ¿no? Pero eso... Los que creen en los fondos de prosperidad de los sombreros blancos hay exactamente igual. Cientos de miles. ¿Por qué? Porque la teoría es preciosa. Habrá un reparto de riqueza para todos los desgraciados y serán todos ricos y claro, eso le gusta a cualquiera. Entonces, aunque no te lo creas, dices, yo, hombre, no lo tengo claro, pero sí, me lo creo porque me gusta y ya está. Sí, pero si te fijas, eso es exactamente igual que, o sea, es la misma figura mental, el mismo estado mental, el mismo esquema exactamente que tiene la gente que está ahora con el asunto de que todos los problemas son por el heteropatriarcado y porque el machismo y no sé qué. Claro. Es exactamente lo mismo. Es decir, es algo que te dice, mira, tú estás un poco jodido, pero la culpa no la tienes tú, la tienen otros y entonces vendrá alguien y lo arreglará. Y ya está. A eso ahora... Y mientras te vamos a dar una paguita y me has convencido. Claro, es lo mismo. O sea, si te fijas, es exactamente igual. El mismo esquema. Entre unos y otros, todo igual. Entonces, claro, todo lo que huele a ese esquema, pues ya huele a chamusquina, ¿no? Huele a pocillo, que decía el otro día Pepe. Así lo veo yo, ¿eh? Es decir, que eso, en fin, eso es lo que hay. Es que los esquemas son fractales. Son fractales y son pocos. O sea, sí, claro. se aplican a diferentes ámbitos, pero es que las pautas son las mismas. Creo que lo hemos hablado aquí alguna vez. Una vez que sabes, una vez que, por la vía por la que accedas tú a saber esas pautas, da igual que si es la vía médica, económica, filosófica, teoría compleja, no lo sé. Y te ha venido un momento de revelación de decir, joder, o sea, aquí, claro, si están siguiendo manipulación de masas, todo es lo mismo. Y una vez lo integras, luego lo puedes aplicar a las demás. Eso me ha pasado. Eso lo he hecho yo muchas veces. Sí.
No, pero mira, si queréis un ejemplo fácil... Cambias 3 palabras y sirve para lo otro. Claro. Tú piensas que una baraja española tiene 40 cartas. Y con 40 cartas se han hecho millones y millones y millones y se harán de partidas diferentes, ¿no? Seguramente no habrá dos iguales, ¿no? Pero es una baraja, es decir, ahí es sota, caballo y rey. 40 cartas, ya está. Y con eso se monta todo. Es lo mismo. La tabla periódica funciona exactamente igual. Es decir, hay unos pocos componentes, elementos químicos, y con esos elementos químicos se monta un universo entero, ¿no? Y ya está. Y las figuras mentales, los esquemas mentales, como dice Paco, es decir, tú le cambias tú coges extrapolas, es decir, extraes el esquema mental que tiene alguien de la New Age, o alguien ultracatólico, o alguien, no digo católico desmereciendo a la religión, ni mucho menos, es decir, a mí no me va, pero bueno, eso no tiene nada que ver, yo lo respeto tranquilamente y me gusta que estén ahí y ver cómo piensan. Pero el caso es que tú extraes ese esquema mental y extraes el esquema mental de alguien, iba a decir de Vox o de Podemos o de tal, y básicamente es el mismo, el esquema, ¿eh? O sea, que vale para hacer, o sea, cambias, extraes el esquema en forma de variables. Y después a las variables, a uno le pones variables de ultraderecha, a otro variables de ultraizquierda, a otro variables bíblicas o católicas, a otro variables nazis, a otro variables tal. Y te das cuenta de que la coincidencia de los esquemas, el esquema, no los objetivos ni tal, pero el esquema es el mismo, idéntico. Sí. Por eso los forofos del Barça, de Madrid y del Betis son clavados todos. Son clavados, claro, Hay que claro. cambiar una palabra y todo lo demás. Una palabra, efectivamente. Sí, eso sí, a ver, eso bajo mi punto de vista es un dato. Es decir, eso es algo, lo que yo lo percibo como un dato. No quiere decir que, o sea, no es que sea malo ni siquiera el esquema, sino es lo que hay. Es decir, que un fanático, pues tú hoy está fanatizado con una cosa, mañana se fanatiza con otra y ya está. Y es el mismo fanático y le has cambiado, a lo mejor lo has cambiado de bando radicalmente, o de equipo. Y pues, ¿esto cómo es posible? Pues funciona así. Hombre, está claro que si, por ejemplo, prohibieran un equipo, el Madrid, por ejemplo, lo prohibieran o lo metieran a todos en la cárcel y tal, pues todos los forofos del Madrid, antes de 3 meses, serían forofos de otro equipo. Sí, del que saliese por televisión más veces. No iban a estar sin nadie. Y ahora que en mi vida, porque su vida está basada en eso. Y entonces, bueno, entonces mi vida se ha acabado. No, yo no me voy a suicidar, pues tengo que coger otro equipo. Y ya está, no hay más remedio. Pues esa es la cuestión. ¿Qué pensáis que a un lanudo le impide? O sea, ¿es capacidad? O sea, desconocimiento para atar cabos, o es miedo de que yo estoy en mi zona de confort y entonces yo soy, por ejemplo, alguien machista o alguien feminista y entonces que alguien me cuente de todo el tinglao feminista que hay, pues a ver, mis amigos no van a ser los mismos, socialmente yo me muevo en un círculo que tal, yo voy a entonces tener otras opiniones que ya no voy a encajar aquí, allá, entonces no, yo me quedo como estoy, y esas dudas, esas cosas que en la cabeza a veces me vienen de que esto y esto no encaja, las disipo, las rechazo, o no, es simplemente que yo creo que es difícil atar cabo. No llegan ahí, se quedan y ya está, o sea... van por la vida en una neblina. Tú le dices algo y eso resbala y no entra. O sea, que no empieza a pensar, ¿y esto será verdad o me conviene? No, o sea, resbala. Es como, no sé, como si fuera agua y tal. Él tiene un envase hermético y tú le tiras agua y nada, no entra ni gota. Sí, ahí yo creo que eso tiene el origen en otra cuestión. El efecto es el que dice Paco, que al final no hay forma de entrar ahí, pero el origen, es decir, el por qué eso es así, está en otro punto, ¿no? Y es que, bueno, también lo hemos comentado con el tema de la teoría de Bohr y las capas de los electrones. Es decir, para que algo funcione, tiene que tener una cierta coherencia, tiene que tener una estructura más o menos sólida. Entonces,
tú y yo y todo el mundo funcionamos sin conocer la verdad absoluta, porque obviamente no conocemos la verdad absoluta, porque no somos omniscientes, etcétera, etcétera. Es decir, en otras palabras, no tenemos ni puta idea. Pero vamos funcionando. ¿Y por qué vamos funcionando? Porque tenemos un esquema mental, cada uno con el suyo, que tiene una cierta solidez. Es decir, tiene un poco de coherencia interna. Entonces, entre todo lo que tú puedes percibir, te tienes que quedar con un relato. Por eso esta gente controlar el relato, porque el relato es aquello que tú, digamos, es el filtro bajo el que tú ves, bajo el que tú interpretas la realidad. Y si ese filtro te lo ponen ellos, pues tú interpretas la realidad como ellos quieren. Pero el caso es que tú necesitas tener un relato un poco sólido, aunque sea malo. Es decir, aunque sea no, porque el de todos es malo, ¿no? Porque si eso no fuese así, perderías coherencia. Y eso es como montar un andamio con maderas que dices, bueno, esta madera no está muy bien, pero bueno, pero ¿tienes otra? No, pues entonces pon esa. Hombre, es que a lo mejor se rompe, sí, pero ¿tú tienes otra? No, pues con eso lo tienes que montar. Entonces el lanudo y en general todos, porque eso no es una particularidad solo del lanudo, lo que tenemos es un esquema mental que nos hace ver la vida de una forma un poco coherente o con mayor o menor grado de coherencia y que no puedes, ese esquema mental no lo puedes destruir, lo tienes que sustituir. A piezas, normalmente. Si tú una cosa que... Pero si cuando te entra una idea rompedora, es decir, algo que te haría polvo el esquema, pues simplemente la tienes que ignorar, pero la tienes que ignorar digamos, por autoproteger tu propia coherencia, porque si no te quedarías en blanco, te quedarías sin nada. Por supervivencia. Por supervivencia, claro. O sea, un médico, por ejemplo, que tiene sus ideas, que tiene su estatus, que tiene su tal, que ve el mundo de una determinada forma. ¿Cómo va a admitir de repente? O sea, tú imagínate que vas y le dices, mira, las ponzoñas, eso pues ya te lo explico en 2 palabras. El tema de la medicina alopática, en otras 2 palabras. El tema de la farmacia, igual. Claro, entonces ese médico que tiene toda su vida basada en conceptos que están, o sea, su mente está sustentada en eso, pues se derrumbaría entera. Entonces, como eso no puede ser, porque ¿qué hace? Pues te ignora. Y más importante, que tiene las letras del chalet para pagar. También, sí, todo. Pero entonces eso es miedo. Bueno, ya hay médicos que lo han hecho, que han pasado por eso. Bueno, porque son capaces. Alguno. Claro. Sí, claro. Entonces, no es algo. No es algo. No es imposible. O sea, lo que pasa es que. Pero necesitan, para hacer ese tránsito, no se puede hacer de una forma. O sea, tú no puedes destruir tu estructura mental, destruirla, es decir, derrumbarla entera y después construir, porque eso no se puede hacer. Es decir, es que no se puede hacer. No es que no quieran, sino que no se puede, porque tú propiamente no te autoriza. Es decir, que tiene mecanismos de autodefensa para que eso no ocurra, porque caerías en una depresión bestial y de ahí no habría quien te sacase, ¿no? Entonces, que ni siquiera podrías reconstruir, o sea, te quedarías como, no sé, claro, como un lavado de cerebro o algo así. Eso funciona exactamente igual que una reforma de una casa. Es decir, tú vas a cambiar un tabique o vas a cambiar una pared o vas a cambiar el suelo, lo que quieras cambiar, y lo haces de manera ordenada, sustituyendo. No puedes tumbar la casa y después volver a levantarla. Entonces, la propia mente tiene, el psiquismo de la gente tiene esas barreras que son autoprotectoras. O sea, tú le dices a alguien algo que si lo admitiese tumbaría su estructura y simplemente lo ignora. Pero es un mecanismo de defensa, no es que sea imbécil o que no quiera verlo o que sea mala persona, no, es que no podría ser de otra manera. Y eso le pasa eso nos pasa a todos, es decir, al lanudo en alguna cosa, porque todo el mundo se comporta igual, porque si a la gente con los valores que le han sembrado y que tiene y que ella ha ido cogiendo porque es cómodo, de repente le lanzases una idea que fuese, pues eso, una bomba contra su estructura mental y no tuviese un filtro
que impidiese que esa idea entrase en su mente, pues lo derrumbarías. O sea, se derrumbaría él en el contacto con esa idea, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Ignorarlo. Eso también es una ley general. Es decir, eso es el fenómeno de la negación delante de un diagnóstico fatal o delante de la muerte de un ser querido, delante de tal. ¿Qué hace la gente? Pues lo ignora, no quiere verlo, no lo racionaliza porque no tiene suficiente energía para hacerlo en ese instante y entonces lo ignora. Después viene el proceso de duelo, que es el de ir, pues eso, digiriendo esa historia poco a poco y al final pues termina no entendiéndolo, pero asumiéndolo, ¿no? Pues esto es igual, o sea, el lanudo es como cualquiera, es decir, en una mente en general, tú no le llames lanudo, todas las mentes funcionan igual. Y esos lanudos, que aun entendiéndolo perfectamente, trabajan o empujan en el otro lado, están en el lado oscuro. Por ejemplo, imaginaros... Psicópatas. Eso sí, pues es un perfil interesante. Imaginaros, yo que soy un médico que entiende perfectamente lo que estamos hablando y sabe que la teoría vírica de la enfermedad se cae a pedazos y ha leído a Béchamp y porque es alguien inquieto, culto, pero él es como un... Pero tiene el chalet para pagar. Y claro, o sea, no se no atrevería, sé si es el dinero, no se atrevería sí, a bueno, decir en supongo su que familia que ya no va a tener ingresos. no sé, sí, supongo que será una sociopatía, sí, no lo sé. O No, alguien, yo que sé, un es que Kissinger o no lo sé. eso lo he comentado muchas veces. Es que aparte de eso, porque por un lado tiene mucho para pagar y no puede permitirse ciertos lujos. Luego es lo suficientemente inmoral para hacer lo que ya sabe que no debería hacer. Y Sí. tercero, quiere que su mujer y sus hijos le quieran. O sea, ojo con esto. No es que le quieran o no le quieran, eso no importa. Él quiere que le quieran, que eso es gravísimo. Una cosa es que te quieran o que no te quieran y otra cosa es que tú necesites que te digan que te quieren. Claro, él sabe que en el momento que les diga a la mujer y a los hijos, aquí ya no entran dinero, así que olvidaros de todos los caprichitos, de los 50 euros para botellón, todo eso se ha acabado. Claro, entonces le dirían, papá, ya no te quiero, y eso le hundiría en la miseria. No, pero un peldaño, no un médico de consulta de tal, sino varios niveles por encima. No sé, supongo que será, sí, un problema de inmoralidad, ¿no? Sí, claro. No, Mira, alguien que no tenga, que no necesite el dinero, o que incluso no tenga familia, o que no, chalet y eso, que no, incluso no lo valora, porque él quiere. Sí, supongo que será también una parte de acción, ¿no? Que estás bueno, moviendo. ahí llegarías al psicópata puro en un extremo, pero fíjate en la gradación que hay antes de llegar a ese psicópata puro. Es decir, antes de llegar a eso, tu propia mente te impide, o sea, tú puedes ser buena persona y estar trabajando para el enemigo, por ejemplo. ¿Y eso cómo lo haces sin tener un conflicto interno? Pues porque tu mente ya se encarga de protegerte. Es decir, se encarga, o sea, tú puedes ser, por ejemplo, puedes pertenecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o al ejército en este instante, que parece ser que está permitiendo, o si no colaborando, por lo menos permitiendo lo que decían que era una invasión, que yo no lo digo porque no lo sé, aunque me lo pueda parecer. Y sin embargo, pues tú puedes ser militar y tú no te identificas, o sea, no tomas conciencia de que eres una pieza necesaria. ¿Me explico? Sí. Claro. ¿Y eso a quién le pasa? O sea, eso pasa en todos los ámbitos. Y tú puedes trabajar para una multinacional, por ejemplo, y estás, digamos, que casi, y por no decir exactamente en el mismo caso, en otra batalla de la misma guerra, pero al final en la misma guerra. Si trabajas en el ámbito sanitario, pues ya lo hemos comentado. Si trabajas en el ámbito judicial,
3/4 de lo mismo. En las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, igual. Es decir, si pagas impuestos, ojo, eres un colaborador necesario. Y así sucesivamente. O sea, que todo el mundo está... O sea, estamos todos metidos en ese ecosistema. Lo que pasa es que el grado de consciencia es diferente. Es decir, unos son más conscientes que otros de que están en ese lío, ¿no? Pero lo curioso del tema no es ni eso. Es decir, lo curioso del tema es, para mí, el funcionamiento mental. Es decir, cómo tú propiamente te desenfoca aquello que no es conveniente para su propia estructura mental que aflore al consciente. Y entonces tú puedes ser, yo qué sé, pues eso, desde recaudador de impuestos hasta soldado del ejército, pasando por enfermera, por médico, lo que tú quieras, sin que eso te altere o sea, derrumbe tu sistema y ni lo ves. Sí, puedes ser presidente del Banco Ambrosiano y creyente al mismo tiempo. Y al mismo tiempo, sí, sí. Bueno, eso yo lo dudo, la verdad, ¿eh? Es decir, ahí lo dudo. Por lo menos creyente en lo que ellos dicen que creen. Es decir, creyente en otras cosas, sí. Es decir, en algún culto oscuro, eso seguro. Pero, en fin, ahí sí. Eso, al final, si os fijáis, casi todo lo que pasa, y por lo menos todo lo que pasa a nivel personal, porque lo que fuera puede pasar cualquier cosa, pero a ti te va a afectar en la medida en que tú lo interpretes de una manera u otra. Y quien lo interpreta es tu mente. Tu mente. O sea, las cosas no son objetivas. E incluso siendo objetivas, no, o sea, es decir, es objetivo que llueve, pero a mí no me afecta igual la lluvia que al que tengo al lado, que a lo mejor a mí me molesta y al otro no, le da igual o está contento, ¿no? O sea que, y al final... Llueve agua destilada, imagina, de una maravilla. Bueno, debería llover agua destilada. Bueno, debería. Un poco de aditivo para darle sabor. Sí, sí, sí. Pues por eso, al final, cuando llegas, como yo creo que llegamos siempre, al ser, es decir, a la esencia, al qué soy yo y qué narices hago aquí, claro, necesitas de los caminos para llegar a eso necesario es conocer cómo funcionas. Yo cómo funciono. Es decir, cuando algo pasa afuera, yo, el observador que está dentro, cómo lo percibe y por qué lo percibe y cómo podría percibirlo de otra manera y tal. Ese ejercicio es un ejercicio interesante, ¿no? Pero al final llegas al núcleo de todos los temas, es decir, que es el que está mirando, el observador, y su, digamos, instrumento directo de percepción, que es la mente. No son los ojos, ni los sentidos, es la mente. Su mente. Y teniendo en cuenta que mira a través de unos cristales tintados de colores. Claro, claro. Por eso hay gente que ve la vida de color rosa y otros la ven de color morado. Claro, pero eso es porque su estructura mental es de una forma y diferente a la de los otros. Es decir, esa es la cuestión. Por eso ese tema para mí es crucial. Es decir, que todo lo demás es absolutamente secundario respecto a eso, ¿no? Yo creo que hay grados. O sea, yo creo que hay personas en este teatro que estoy de acuerdo contigo. Estamos todos en un ecosistema y también estoy de acuerdo contigo que la percepción no es de un mismo hecho, es diferente cómo interpretamos la realidad, ¿vale? Todo eso. Pero hay gente que en el ámbito profesional, por ejemplo, empuja para un lado y otros simplemente lo adoptan. Que si el empujar fuera para otro lado, probablemente también lo adoptarían igual. Por ejemplo, hablabas de la medicina alopática, pues no, pues de repente pues hay unos amos que dicen no, eso se ha acabado y la farmacia ya hasta aquí hemos llegado y tal, y ahora pues fitoterapia, esto y lo otro, y Linares ahora va a ser el ministro de tal cual. Entonces, toda la estructura, el mandamás, dictador sanitario. Entonces, toda la estructura que hay abajo seguiría haciendo lo mismo. Pero, no quiero hablar de dualidad, pero para el bien, para que me entendáis, no hay ni bien ni mal. Pero, entonces, es un estrato que hay por ahí
que tira de esto. Y los otros, no lo sé. No sé si somos colaboracionistas o... Yo no sé si es el relato que me he hecho yo, la narrativa que me he creado para sobrevivir, como tú decías, Mac, como lo he racionalizado. Pero las reglas del juego, nosotros somos jugadores. Las reglas del juego hay otras personas que las imponen o las están intentando cambiar. Entonces, si las cambian para bien, bien y mal ya sabemos lo que es, nosotros seguiremos siguiéndolas. No, y yo es que a ver, hay dos niveles ahí por lo menos, ¿no? Uno, o sea, las reglas del juego, si te refieres a las reglas del ecosistema, esas yo no creo que se puedan cambiar. No, por ejemplo, vamos con un ejemplo médico, Mac, para ser concretos. Las reglas de la medicina de hoy en día, que no es lo mismo que la medicina del siglo XVIII, XVII, Sí. de otras formas de tal. Vale. Ya sé que hay mucha gente que las aplica. Enfermeras, batillas que por ahí, el otro. Pero ellos no son los que han contribuido. Ellos los adoptan, que con la adopción estás alimentando el sistema y sí, se podría ver por ese ángulo también. Pero ellos son, yo te digo, que si volviéramos al siglo XVIII y las cosas fueran diferentes y otro tipo de medicina, esas figuras intermedias pues también bascularían a eso. Es que si en la universidad te Sí. dicen esto es A, B y C y ya está, y si hace 2 siglos te decían otras letras, pues tú aprendías otras letras, y ahora te dicen, exacto, esta es la lista de veneno que tienes que aplicar para esta lista de síntomas, y aquel lo aprende de memoria y ya está. Y si en el siglo que viene yo no creo que esto vaya mejor, sino que los venenos serán más potentes y los síntomas se habrán multiplicado por 50, pues se tendrán que aprender una lista más larga, pero que nadie va a cuestionar nada. ¿Por qué? Pues porque los que hacen el examen, que el otro día salió un vídeo, y estaban todos allí contentísimos yendo a celebrarlo y tal porque habían pasado el examen, esa gente no tenía cara de querer hacer felices a los demás dándoles una buena salud. Tenían cara de querer pasar ese examen para tener un buen sueldo a final de mes, y todo lo demás es secundario. Sí, pero yo voy al sustrato superior. O sea, yo voy a los que han hecho ese examen, a los que les dicen que tienen que recetar, si esto pasa esto, pues tú tira de aquí, a los que les indocrinan, a los que es otro trato. Vale que los otros son colaboradores necesarios y como tú dices, no, si mi objetivo no es aquí curar, yo haré lo que pueda. Lo que quiero yo, como dices tú, es el chalet. Vale. Pero yo hablo del sustrato de arriba, que si cambiaran las reglas, también los otros saldrían de he aprobado el examen y ahora, pues mira, soy experto en ortigas. Vale, pues muy bien. Pero yo hablo del superior. Yo creo que es un nivel sociópata mayor. Sí, yo eso lo visualizo como una campana de Gauss. Tú miras una distribución normal, una campana de Gauss de toda la vida, y tiene dos ramas por los extremos, es decir, la rama izquierda y la rama derecha. Bueno, y en medio normalmente pues está la masa, la superficie más grande, ¿no? Pues la sociedad funciona de una forma muy parecida, es decir, hay los lanudos que decías tú van en el centro de la campana de Gauss, después hay una rama de gente que va, digamos que tirando de esa campana en sentido, o sea, hacia la derecha, y otros que lo constituyen la otra rama, que van incluso frenando ese avance, ¿no? Avance no me refiero, obviamente, derecha en sentido político. Y eso es lo que hay. O sea, que hay un grupo que es... Y eso no solo... o sea, no es a nivel general, es decir, eso es la misma figura para cada aspecto de la vida, es decir, para cada aspecto social, político, económico, etcétera, etcétera. Siempre puedes dibujar una campana de Gauss donde hay una parte de la sociedad, un porcentaje que va en ese aspecto, está más avanzado que la media,
la media, que además es la moda y tiene la mayor cantidad de individuos de toda la campana, que va, digamos que en el centro, va allí, dejándose arrastrar, y otros que van frenando el avance que pueda haber, ¿no? Y eso vale, ya digo, no, o sea, un individuo podría estar en un aspecto en la rama, digamos, retrógrada, y en otro aspecto en la rama que va tirando para adelante, por poner, y en otros 5 en la rama, en el grupo del medio, donde formaría parte, sería la nudo en ese aspecto, ¿no? Y así funciona el mundo. O sea, eso siempre ha sido. Y eso no es malo tampoco. Es decir, es incómodo. O sea, ¿para quién es incómodo? Pues es incómodo básicamente para los que están en las ramas, la que va tirando y la que va frenando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque los que van en el centro, o sea, ahí hay una cosa que yo le llamo, o se puede llamar tensión social desde este punto de vista, que es la distancia que te separa a ti, a tu posición, respecto del centro de gravedad del social. Cuanto más lejos estés de ahí, pues más tensión tienes. Porque lo más cómodo es hacer cosas en las que todos te apoyan, todos están de acuerdo, ¿no? Yo lo que hagan todos, pues bueno, pues tú estás ahí en el montón y entonces ahí no hay ningún tipo de tensión porque nadie te tira ni para un lado ni para otro, ¿no? Ahora, como te separes de ese centro de gravedad, cuanto más te separes, tanto hacia un lado como hacia otro, pues más tensión vas a tener. De hecho, los que terminan en la hoguera o colgados o tal, normalmente son los de las puntas, o sea, los del centro no. Los del centro son los que se apuntan a un bombardeo, es decir, se apuntan a ahorcar o a quemar en la hoguera a los de las ramas según les venga el viento, ¿no? Si alguien los convence de que los progresistas son los malos, pues entonces queman a los progresistas. Si les convencen de que los conservadores son los malos, pues queman a los conservadores. Y eso pasa continuamente, o sea, lo ves aquí mismo. Ese perfil, o sea, en esos extremos, tienes que tener, se tiene que combinar el que lo que hagas tengas unas características que puedas encajarlo. O sea, me explico. Claro, claro. Conozco a un par de periodistas que están en esos búnkeres blindados que son las redacciones de unos periódicos y ellos cocinan todas las noticias y todo siguiendo, pues bueno, os podéis imaginar, para cambiar un poco del ámbito médico. Sí. Y están totalmente desquiciados, son cocainómanos, están bebiendo y es por su naturaleza del trabajo, que supongo que tendrán una cierta moralidad todavía. Están en un trabajo que no están predispuestos para ello. Y entonces les crea un conflicto emocional gordo y van por ahí. Mientras que hay otros trabajos, que es a lo que me refiero, hay otros estratos, otros niveles que lo puedes llevar más bien porque no lo interpretas que estás... No, pero mira, eso que estás comentando de los... No, estos periodistas que dices, esa reacción, porque fíjate que al final, o sea, un sistema de variables siempre está en equilibrio. Entonces, si tú tienes un sistema de variables, es una mente, como tal, entre otros sistemas, ¿no? Entonces, tú, dentro de una mente, fuerzas a alguien a que haga de verdugo y no puede hacer de verdugo y que todo lo demás se quede igual. Es decir, si alguien hace de verdugo o hace de esbirro o hace de tal, tiene que compensar, tiene que equilibrar esa distorsión con otro tipo de cosas. Por ejemplo, pues la cocaína y el alcohol, digo yo, por ejemplo, podía equilibrarlo, algunas otras variables las pueden equilibrar pues pegándole a su pareja, por ejemplo, o dándole a los hijos más de lo que le piden, es decir, malcriando a los hijos en el sentido de abrumarlos con bienes materiales, ¿no? Esos equilibrios son estrictamente necesarios. Es decir, tú no puedes... O sea, tú imagínate que estás trabajando ahora y estás trabajando en una empresa normal y corriente y tal, y tú, por definición, estás allí y tienes un determinado equilibrio mental. Es decir, tu sistema mental está equilibrado. Ahora, si viene alguien y te dice, mira, tú aquí tienes que hacer esto, y tú te das cuenta que eso, por ejemplo, es fabricar un veneno que va a causar un perjuicio, ¿no?
no pueden quedarse el resto de variables igual y tú introducir una que es el conocimiento de que eso que estás haciendo es malo en general, para lo que sea, ¿no? Pero depende de tu perfil, Mac. Hay gente que no les crea un conflicto. Hay gente que es a lo que voy, por su sociopatía o por su psicopatía, que no tienen que equilibrarlo. Porque desde antes de eso no lo tendrían, o sea, el desequilibrio lo tendrían antes. ¿Sabes? Quiero decir, o sea, siempre crea una variación. Eso es siempre, es decir, que no puede... O sea, porque por eso que te digo, porque la mente es en general, en cualquier sistema de variables, sea económico, sea físico, químico, mental, es decir, sociológico, cualquier sistema de variables, si tú tienes algo, lo que tú quieras, que está en equilibrio a una determinada temperatura, si tú bajas la temperatura o subes la temperatura, eso tiene que afectar preciso a la presión. ¿Sabes? No puedes dejarte el sistema igual que estaba, pero con la temperatura diferente. Eso no es posible. A nivel mental es exactamente lo mismo. Exactamente igual. Esas personas, entonces, las que por lo que sea tendrían un desequilibrio anterior o son las que luego en el mundo de hoy prosperan. Sí, por los psicópatas. Pero es que eso también, a ver, eso es otra cosa también. Es decir, tú lo que no es igual la sensibilidad de todas las mentes al cambio de la misma variable. Por ejemplo, tú puedes meter una variable que tenga un efecto sociopático, y si esa variable se la alteras a un psicópata, pues le va a afectar menos que si se la alteras a una buena persona. Exacto, sí, eso voy, sí. Pero quiero decir, pero al final la ley se va a cumplir igual. Es decir, que si tú le alteras una variable al psicópata, la que sea, el psicópata va a reaccionar, porque no lo puede evitar, compensando esa variable. Lo que pasa es que, claro, si le tocas una que a él no le incide porque su estructura mental no es sensible a esa, digamos, a esa vibración, pues dices, coño, este tío, tú fíjate, está haciendo un estropicio y ni le afecta, ¿no? Y al otro le cogería una úlcera o una depresión, en fin, no sé, algún otro tipo de problema. Pero es por eso, pero la ley de que en un sistema de variables, cuando tú cambias una variable, al menos otra se tiene que modificar. Eso es una ley general, eso lo tiene que cumplir a todos los niveles todo el mundo, ¿no? Y cualquier sistema, es decir, el que sea. En economía igual, es decir, tú no puedes subir, no puedes decir, bueno, vamos a hacer que suba la inflación sin tocar nada más. Eso no se puede hacer. ¿Cómo vas a hacer eso? Tienes una empresa, vamos a mejorar la cuenta de explotación, pero solo mejorar la cuenta de explotación. Bueno, tendrás que subir las ventas, o tendrás que bajar los costes. ¿Sabes? O sea, no puedes tocar una solo, en ningún sistema. Bueno, los sombreros blancos dicen que van a ser ricos a todos sin trabajar. O sea, sin tocar nada más. Van a darle $1 billón a cada habitante del planeta y ya está. No, pero fíjate que sí que altera por lo menos una, porque tú tienes un determinado estado de humor en este instante y cuando alguien te dice eso, pues cambia tu estado de humor y te da risa. Entonces sí que hay, la variación es inmediata, ¿no? Muy bien, pues os tengo que dejar. Muy bien, pues nada, compañeros. Estamos cerrando. Sí, ya, no, hoy ha quedado esto denso, está bien. No, sí, no denso y la primera parte un poco sombría. Pero bueno, nosotros somos así, traemos la realidad como es, ¿verdad? Sin aderezos. Sin edulcorantes. Exacto. Sin sugarcoating, que dicen los ingleses. No puedes hacerlo de otra manera, porque lo contrario sería estupidez. Claro. ¿Qué es estupidez? Bueno, pues es hacer un estudio y no hacer un estudio objetivo, sino hacer un estudio y un análisis que cuadre con lo que a ti te gustaría. Pero eso es... Sí, se puede llamar estupidez o farmacia. Y nos crearía un conflicto. Y nos crearía un conflicto y nos daríamos a la cocaína. Y eso nosotros no hacemos. Exactamente. Muy bien, pues nada. Saludos. Hasta la próxima a todos. Hasta la próxima. Y aquí cortamos. Dios. Hasta luego.